Hola, ¿qué tal, vigilantes? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo la review del capítulo 6 de Boku no Hero Academia. Comenzando con la review de este capítulo, nos mostrarían cómo es que estos cuatro estudiantes, Kirishima, Izuku, Uraraka y Tsuyu, iban a ir a la misma organización el día de hoy. Era para hablar sobre los inconvenientes que habían tenido para poder detener a la organización de la mafia de Isekai, en donde estaba Overhaul. Que bueno, más o menos nos comunicarían todo lo que sabemos con respecto a esos ladrones que nos habían comentado. Después de eso comenzaría a hablar Centipede, que a ver, miren, yo la verdad no me quejo de que este personaje ya lo había visto en su momento y me lo imaginaba con una voz gruesa y bastante elegante, porque encima se viste así. Pero cuando a este personaje te lo sacan con una voz de flauta, es en donde ya te estás dudando del por qué lo hicieron. A ver, es obvio que nosotros pensábamos que seguramente iba a tener una voz toda elegante y iba a ser muy obvio, pero denme esta voz que parece que inhaló helio, es como muy... ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Y sí, básicamente tuvimos que escuchar toda la explicación que nos tuvo que dar con esa voz. Pero bueno, a ver, no fue tan importante. Vamos a ir más o menos comentando de lo que estuvo hablando con respecto a que esta organización quiere ser expandida, también aumentar los fondos para de esta manera invertir en algo muy importante que después hablaremos, y donde justamente ya Fatgun comentaba el tema de que un ladrón le había disparado a Tamaki una especie de bala que le anulaba su quirk de forma temporal. Aparte de que nos hacían una comparación de que, a diferencia del quirk de Aizawa, que lo que hacía era anular temporalmente un quirk, sobre todo esos quirks que son especiales, tomando en cuenta de que literalmente modifican a la parte del cuerpo de un individuo, donde básicamente detiene esos genes de forma temporal. Eso era lo que habían hecho con Tamaki, aunque también nos comentaban cómo es que Kirishima había logrado frenar una de esas balas mediante su endurecimiento. Y para no meter muchas más revelaciones, básicamente Fatgun al final dijo que esta bala tenía sangre y células humanas, o sea que básicamente este material había sido creado por una persona que tenía un don que podía quitar otros dones. Aparte de que también nos comunicaban cómo es que Fatgun tenía la idea de que había obviamente el típico proveedor que empezaba a vender esa droga para que de esta manera empiece a distribuirse por todos los lugares. Es donde también Night Dice nos empieza a contar más o menos sobre el líder de los Yakuzas, Overhaul, que aparte de comentarnos más o menos de qué trataba su quirk, así decirlo, deja que arme y rearme cosas, también posee una bala que puede quitar definitivamente los quirks. Es donde justamente Mirio e Izuku se dieron cuenta de que esa niña que iba acompañado de Overhaul tenía mucho que ver con todo esto. Que sí, este villano experimenta con su hija para de esta manera crear esas balas y así de esta manera venderlas en todos los lugares. O sea que literalmente está usando a su hija como un ratón de experimento para poder crear esas balas que pueden quitar su quirk, aunque no se nos explicó todavía cuál es el quirk de Eri específicamente. Y bueno, ya hablamos más o menos de esto, digamos ya a la siguiente parte, de la cual se trataría de cómo van a intentar entrar a la base, o más bien cómo van a encontrar la base específica en la cual se encuentra la niña y así rescatarla. Más o menos como que habían organizado un mapa donde están todas las distintas bases a las cuales van a tener que ir y ver cuáles de todas está Overhaul junto con Eri. Y a pesar de que Aizawa tenía la idea de utilizar el quirk de Dice, que era la previsión, este también tenía sus propias limitaciones, tomando en cuenta de que su previsión requiere intervalos de 24 horas para así activarlo. Nuevamente le preguntaba por qué no podía, justamente este recordaba las mismas palabras que le había dicho Toshinori en su momento con respecto a que en un hipotético futuro iba a tener una muerte terrible, así dejando a Night Dice medio extraños, por así decirlo. Y la reunión básicamente terminaría diciendo que era momento de encontrar las pistas necesarias para encontrar su paradero. Así, después de todo esto, tendremos a todos los estudiantes hablando sobre todo el tema del que estuvo en esta reunión. Vamos a Aizawa comunicándole a los estudiantes que tenía pensado cancelar o suspender las residencias, aparte de que esto todavía tiene que recobrar la confianza que tenía con Izuku. Y más o menos observaríamos una conversación tanto de Izuku con respecto a lo que va a hacer en el futuro. Finalizando este capítulo, tendremos, aparte de una conversación entre Night Dice y Gran Torino con respecto a las razones por las cuales Midoriya fue a su residencia,
o sea, básicamente para poder solucionar la relación que tienen. En este último comparaba más o menos la actitud que tenía tanto Midoriya como Toshinori, que eran bastante similares. Ojo, como si este capítulo tampoco terminara de la forma más curiosa posible, tendremos a una persona entrando a la habitación de Eri y comunicándole que podía confiar en él, y donde ella no podía parar de pensar en ese chico que la había abrazado y la había tocado de esa manera. Ninguna persona lo había hecho nunca. Así, de esta manera finalizamos este capítulo. Lo que voy a decir es que sí, ha estado bastante bien y me ha gustado. Obviamente solamente ha sido un capítulo de puro diálogo y nada más, pero la adaptación tampoco ha estado tan mal. Obviamente se han omitido bastantes diálogos para, claro, no alargar lo suficiente este capítulo, pero lo demás no hay mucho destacable. Por ejemplo, la rápida explicación que nos dijo Aizawa con la limitación de su quirk, que a ver, puede por ejemplo desactivar momentáneamente el factor de un quirk, como por ejemplo un individuo que tiene una cola, pero no es capaz de infligir ningún tipo de daño como lo hace Zavala. Pero también las capacidades que tiene el quirk de Night Eyes con respecto a que cada día por una hora puede ver el futuro de una persona. Y ahí nos pusieron un ejemplo de como si fuera un film, o sea que es como una serie de flashbacks que pasan por su mente cuadro por cuadro. Una vez que lo activa por una hora de tiempo puede ver el film de la vida de un individuo, y por ejemplo todos esos films desde una perspectiva que sigue muy cerca a la persona, y todo lo que puede ver son sus acciones y sus alrededores cercanos. Es donde justamente vamos a la parte en la cual Aizawa le preguntó por qué no podía hacerlo, y justamente intervenía con respecto a la muerte de esa persona, que si justamente el futuro de esa persona tiene que ver como una muerte, se pregunta cómo podría hacerlo. De esa misma razón, Night Eyes no quiere utilizar su quirk cuando las posibilidades de éxito han sido llevadas a un punto muy alto. Cuando hay muchas incertidumbres en juego, no puede ser usado imprudentemente, o sea que sí, básicamente el quirk de este también tiene sus propias limitaciones. Y como vuelvo a repetir, ha sido un capítulo interesante y donde nos han tirado muchos datos también muy buenos, y sobre todo con la bala que puede quitar los quirks, que la verdad decir que justamente esa bala fue creada en base a Eri en su momento fue la verdad bastante turbio, dando ya muchas más razones para poder salvar a esa niña lo antes posible. Aunque ojo, como yo siempre voy a decir, para que estén también bastante informados, voy a decir que este capítulo de Boku no Hero Academia ha adaptado los episodios del manga 135 y 136 de esta misma obra. Bueno, al final de cuentas, yo como siempre digo, déjenme todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios para que yo los pueda leer con mucho gusto. Pero en fin, por ahora esto es todo. Espero que os haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, también mi Twitter personal, pásenme una consulta que ustedes quieran y entrarse en las últimas novedades del canal. Pero con esto me despido, los saluda Frecher, adiós.